Bueno, vamos a arrancar, por lo menos. ¿Cuántos estamos? 42, unos cuantos. Estamos unos cuantos. Bueno, vamos ahora, hoy más que nada vamos a trabajar con temitas que son cortos, pero vamos a ver cómo sale todo, ¿eh? Acomodando. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con esto, que es el capítulo, después le digo, de herramientas. Tengo acá, me traje el libro, lo bajé de donde lo tengo yo, con lo que es la metodología. Está, que estuvimos trabajando también con el análisis top-down, pero vamos a trabajar con la metodología y con el tema de entrevistas también. Esa es la idea. ¿Eh? Esa es la idea. Después Santi también me dijo que les iba a subir unos ejercicios resueltos para que los tengan, con el tema del parto. Y no, eso fue lo que me dijo. Ah, bárbaro. Sí, 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 anoche, porque anoche estuvimos tarde trabajando una cosa, la otra, y él me dijo que les iba a subir, y le dije, sí, subilos, hacelos, subilos. Porque decía si los subía a mano, si los hacía, hacerlos a mano, escanealos, que les hace más práctico que buscar una herramienta que sea difícil. Ese es el tema. Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a arrancar. Esto es a continuación de lo que veníamos analizando el otro día, ¿no? Que es la etapa de análisis. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Lo que decíamos el otro día. Después de hacer el análisis, con todo lo que le detallé el otro día, lo que se debe hacer es el diagnóstico. ¿Qué pasa? De la etapa de análisis, como habíamos comentado también, está la recolección de datos y un punto que vamos a tocar también fuertemente es el tema de entrevistas. ¿Está? ¿Qué significa esto? Pues nosotros cuando recolectamos datos, insisto, como un poquito la pantalla, tenemos varios caminos a utilizar. Entonces, en esos caminos que vamos a utilizar podemos generar encuestas, cuestionarios que lo vamos a entregar, pero también podemos hacer entrevistas. Ahora, ¿qué pasa? El tema de la entrevista es todo un tema a abordar, porque las entrevistas pueden ser individuales, pueden ser grupales también, ¿está? Eh, y eso también genera lo suyo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a generar una entrevista, puede ser, insisto, grupal, puede también que haber rechazo por parte de la gente que vamos a entrevistar. Entonces, ustedes se los comenté, pero hay un libro que es muy bueno para hacer entrevistas. No es que es muy bueno solamente para hacer entrevistas. Eh, que es un libro que se llama El lenguaje del cuerpo. La persona que lo hizo fue redactando todos los elementos o los tips para tener en cuenta para hacer una buena entrevista o para lograr, como lo dice el libro, el nombre del libro, el lenguaje del cuerpo, poder interpretar los distintos signos que genera la otra persona de forma inconsciente, ¿está? Y que a nosotros nos pueden servir. El autor es Alan Pease, lo pueden googlear porque sé que está en la web, y es muy recomendado porque les va a permitir a ustedes detectar un montón de elementos. ¿Qué hacen? Desde cómo se estrecha la mano a cómo... el lenguaje del cuerpo. Es así. De Alan Pease. Si ya lo pueden hasta googlear. ¿Está? Perdón, no lo entendí. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Pregunten siempre. Total, yo se lo leo y listo. Lo vemos. Que es el lenguaje del cuerpo. Es interesante por la forma en que uno tiene gestos, digamos, algunos pueden ser aprendidos y otros no, ¿está? Ahí está, me lo puso, ya lo googleaste. Entonces, sí, es bastante interesante porque muestra desde cómo organizar la oficina para hacer una charla o cómo es el trato con las personas, es decir, cómo con el cuerpo expresar distintas cosas, ¿no? Es bastante interesante. Entonces, avanzando en esto, miren, hay un detalle que cuando lo leí eh, me llamó mucho la atención. Nosotros normalmente, el gesto del no es batir la cabeza. Pip, pip, hacemos así, batimos la cabeza. Eh, Ahora hay un detalle que es bastante interesante y por eso cuando la persona que lo redactó el libro se fue también asesorando distintas cosas. Y es que hay personas ciegas de nacimiento
ciegas de nacimiento que el no también te hacen así. Cuando vos preguntas algo y te dicen no, también bate la cabeza. Y vos decís, capaz que no te lo preguntaste, pero si esa persona es ciega de nacimiento, ¿por qué te dicen no y también hace el gesto con la cabeza moviéndose de costado? Si es ciega de nacimiento no lo vio nunca. Entonces vos decís, pero nosotros como especie no traemos cosas innatas, son todas aprendidas. Nosotros tenemos un lenguaje, un montón de cosas que son todas aprendidas. ¿Y por qué el no, la persona? Bueno, lo que descubrieron cuando hicieron toda esta investigación, también para redactar ciertas cosas, es que nosotros cuando somos pequeños, ¿no? Cuando somos pequeños y nuestros padres nos daban de comer con la cuchara, ¿cómo hacemos para rechazar la comida? O si ustedes ven a un niño pequeño, que tengan hijos o sobrinos o lo que sea, van a que el nene enseguida cierra la boca y que hace el gesto porque quiere rechazar que vos vas a ir con la cuchara y te la quieres rechazar. Entonces, y dicen que eso es parte de esta generación, ¿no? De ese signo que es el no por rechazo, que uno mueve la cabeza. Y cuando uno va leyendo el libro te va metiendo en distintos temas que te suena mucho la atención y por eso te digo que es recomendable en dos aspectos. Si ustedes tienen que generar una entrevista, esa es una, y la otra es que a ustedes les realicen una entrevista. Porque si ustedes han leído y han interpretado lo que plantea el libro y van a una entrevista, pueden, entre comillas, que no digo manipular la entrevista, pero pueden abordar la entrevista de una forma que en muchos casos las puede tornar satisfactorias. ¿Está? Es un libro interesante para tenerlo, el de Alan Pease. Bueno, yo ese lo tengo, no sé si les comenté en su momento la anécdota, pero yo lo tenía original ese libro, se lo presté a un colega, me lo perdió, me devolvió el PDF y me lo devolvió anillado. Bueno, está bien, por lo menos tuvo el gesto de devolverlo el archivo en PDF anillado, ¿no? Pero el original que tenía, me lo perdió. Bueno, seguimos adelante con esto. Esto que también lo hablamos en su momento, ¿no? El tema de la recolección. Y hay un tema fundamental, ¿no? A pesar de que esto hace al análisis de la información. Sin escaparme del tema de entrevistas. Cuando uno hace entrevistas, la mayor cantidad de información se produce ¿por qué? Por el lenguaje que se llama de los gestos. Por eso le decía el lenguaje del cuerpo, el lenguaje no verbal. Eso es lo primero, es lo que si uno logra hacer una entrevista y dentro de la entrevista puede notar tips que dicen, che, esto estoy preguntando una cosa, pero me están diciendo otra con el gesto, ¿no? Esa es una. Lo otro es la entonación que nosotros le aplicamos a qué, a una frase o lo que estemos leyendo, ¿no? Tal cual, Lucila, sí. La entrevista con los brazos cruzados, como pone ahí Lucila, lo aclara, por eso digo, el libro lo trabajé bastante, porque es bastante interesante, porque inclusive hay otro que es de recolección de datos. Ahora lo tengo acá en la biblioteca, lo tengo al lado, se los muestro. Puede ser un tema de costumbre, que vos, como ver la pantalla, así vos agarrás y por costumbre cruzás los brazos, y la otra es que vos tal vez están hablando de un tema y de repente una persona que está muy retraída se te cruza de brazos. Eso ya se interpreta de otra forma. No es una negación, ¿está? Como voy a redondear lo que dijo Lucila. Cuando te cruzan un brazo, él dice, lo asocian a que vos es como que generás un escudo, que vos ese tema no es que te negás, es que querés protegerte también de ese tema. ¿Está? Es igual que cuando uno tiene una entrevista y a mí me pasó hace muchos años, ahora yo trabajé 5 años en IBM, pero antes también me habían llamado de HP, de Hewlett Packard. Yo ya lo había trabajado el libro, entonces había muchas cosas que uno manejaba. Cuando uno hace una entrevista y te están entrevistando a vos, por lo general, ¿qué tenés? En la charla psicológica tenés la mesa y vos
de un lado y la persona que te entrevista que del otro. La mesa es la que marca que la diferencia está vos allá y yo acá. Bueno, en ese libro, cuando uno lo va leyendo, hay una parte que dice, si uno quiere plantear que estás de acuerdo con la otra persona, que no estás de acuerdo, pues sí, es una situación, esa también es como de proteger lo que puso ahí Lucila. A lo que voy es esto, estaba a la mesa, estaban haciendo una entrevista así con una psicóloga, y yo le digo, yo trabajé en IBM cuando tenía 30 años, empecé a trabajar, así que habrá sido los 27, 28 años que me llamaron de HP. Y ya lo había leído el libro. Entonces, resulta que, como le decía, me está haciendo una entrevista a la psicóloga, y lo que plantea es que si la charla es buena, en lugar de tener la mesa, es medio arriesgado, también lo dice, generar y ponerte con la silla de costado para que generes que una cercanía a la persona. Entonces yo estaba hablando, era una charla bastante amena, ya sabía los tips de no cruzarte los brazos, o tal vez uno por comodidad te tirás para atrás, cruzar las piernas, tampoco. Es decir, pequeños tips que uno siempre va recordando. Y como la charla resultaba amena, ¿qué hice? Me giré de donde estaba enfrente, me puse de costado, compartíamos un escrito que ella me había dado, entonces yo se lo iba consultando el escrito que ella hice, lo fui y se lo dejé directamente porque me estaba haciendo el escrito a ella, me estaba planteando que tenía que representar. Y no tuve problema, la parte psicológica la pasé al toque. ¿Por qué también? Porque si ustedes manejan determinados tips que les permite a ustedes que manejar cierta situación, ya no digo que van con una carta ganadora, pero saben a qué enfrentarse. Y es muy normal, me sirvió para entrevista y para muchos. Sí, uno mismo comienza a analizar la recepción de la misma en el momento. Tal cual, Ezequiel, tal cual. Fíjense que lo que dice ese también apoya también lo que estamos diciendo, que es el tema puntual. Se le da mucha importancia a estos elementos. Cuando uno genera una entrevista, cómo se recepciona del otro lado. ¿Está? Ahora, como le decía, el gran porcentaje viene por ese lado. Está en el libro inclusive, más del 50% es no verbal. Después se habla de la entonación, y lo último es lo que se llama el texto plano. Es decir, el texto plano que a vos te puede servir tiene problemas en la interpretación. No sé si soy claro. El texto plano tiene problemas en la interpretación. Cuando uno genera una encuesta y tenés un texto plano que te devuelven, vos podés malinterpretar lo que le están poniendo. Vamos a lo cotidiano, tal cual, Gabriela. ¿Qué pasa con un WhatsApp? Te mandan un WhatsApp, vos lo lees y decís, che, esta persona se ofendió, ¿qué le pasa? Vos lo leíste y tal vez estás leyendo que una coma mal, una coma de más tal vez, y vos lo estás leyendo, o te lo ponen todo de corrido, y vos no enganchaste el significado y dices, ¿qué pasó acá? Está tal cual, como dice Mika. Si un estado de ánimo receptor, tal cual, la falta de entonación. Fíjense cómo son distintos elementos que van generando ¿qué? Lo que se llama ¿qué? El análisis, que sería por recolección de datos, que nosotros estamos usando en una entrevista. Y de una manera tal cual, se puede mal, por eso digo, dentro de un concepto de entrevista, lo más importante que es la parte visual, que nos permite observar, ¿está? Esto. Voy a avanzar esto un cachito. Es más, ahí lo tienen. La palabra observación significa lo siguiente. Cuando uno aplica esa palabra, no es que uno está mirando. La palabra observación significa que yo estoy mirando conscientemente algo. ¿Por qué? Porque son dos palabras que se han ido en el tiempo uniendo, que es observere, viene del latín, y la parte, fíjense, observación, si son dos, que son dos palabras, en realidad significa estar por arriba, obs, y servere, que viene de siervo, con S, que significa que sería la persona, ¿está? La servidumbre.
Quiere decir que el observador lo que hace tener es una mirada en realidad que consciente sobre lo que está haciendo. No es lo mismo tal vez para uno mirar un partido de fútbol que un técnico de fútbol mirar cómo juega su oponente, porque no es que va a mirar, va a observar cómo juega su oponente. ¿Se entiende? Es otro tipo de mirada, no es que simplemente mira. Está observando. ¿Se entiende? Pasa por ahí el tema. Ahí lo que dice es cómo trabajar más que nada en lo genérico, ¿no? Dentro de lo que tienen ahí en el apartado de entrevistas, es cuando se hacen este tipo de entrevistas, qué lenguaje se va a utilizar inclusive en los escritos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tal vez de esta modalidad no se nota tanto, pero capaz que estás en una cursada, uno va a dar la clase, todo, y le pregunto, a ver, ¿entendieron? Y salta una persona y dice, no, no, y te pluraliza, dice, desde que usted entró no entendimos nada. Y vos estás explicando y decís, ¿cómo no entendieron nada? Porque eso también es importante cuando uno hace una entrevista. Como no pluralizar, ¿no? No entendimos nada. Vamos a desmenuzarlo. ¿Quién es el que no entendió y qué cosas no entendió? ¿Se entiende? Eso sería ir a qué? A una recolección de datos como en la pantalla anterior que dice que es más certera, no que lo pongan en global. Ahí pusiste, Walter puso parte del alumno, pero también, ojo, yo no hablo genéricamente, puse ese ejemplo, ¿no? Pero capaz que vos estás explicando un proyecto de lo que estás involucrado y te dice, mira, no entendimos nada. Entonces vos decís, para, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué vamos a apuntar? Es decir, cuando a vos te lo generalizan, hay que ser cuidadoso. ¿Está? Es igual que cuando uno piden un presupuesto. Y dicen, no, todos los presupuestos son caros. Y vos tenés que decir, a ver, ¿todos los presupuestos son caros? ¿Cuántos presupuestos averiguaste? Y te dicen 5, no. Hace 15 presupuestos más. Averiguar con 10 proveedores más. A ver qué pasa. ¿Está? Porque, ¿qué sucede con eso? Eso genera un sesgo en la pregunta. ¿Me siguen? Sé que es complejo tal vez el tema, ¿cómo les podría decir? En la entrevista, porque uno a veces dice, upa, hay un montón de cosas que se te pueden escapar. Uno tiene que tratar de evitar que se te escapen las cosas. ¿Está? Por eso digo, cuando se generan entrevistas, en muchos casos las generan que no solamente pueden ser los de ustedes, pero están acompañados por tal vez un cuerpo de psicólogos que dice, mira, esto es por esto. ¿Se entiende? Porque nosotros la entrevista la utilizamos como una herramienta de ¿qué? De recolección de datos. Queremos saber si el sistema que se va a implementar en la organización va a funcionar bien o va al fracaso. Entonces, como el usuario es la persona que lo va a utilizar, tratar de ¿qué? De indagar cómo es el sistema que están utilizando, cómo debería trabajar, cuáles de los que más se sienten cómodos. Empiezan a trabajar con ese aspecto. ¿Me siguen hasta acá? Por eso estamos ahora tocando entrevistas. ¿Está? ¿Cómo andamos hasta acá? ¿Estamos? Bien, voy a avanzar un poquitín más. Epa. Ahí tienen. Objetivo de la entrevista. Siempre cuando uno genera un tipo de entrevista, se plantea lo siguiente. Las entrevistas pueden ser abiertas o cerradas, o también se le dice estructuradas o abiertas. ¿Qué significa esto de una entrevista abierta o no estructurada? ¿Qué pasa? Cuando uno hace, vamos a ir al caso bien práctico, ¿no? Que ustedes eso lo tienen aceitado porque como alumno uno sabe que es así. Cuando no es que sean, mira, iba a ir a ese lado, Sergio, pero no tan informales. Pero uno cuando hace una pregunta, ¿no? Abierta te da margen para, ahí está, lo que dice Lucila. Cuando uno hace una pregunta, por ejemplo, abierta, o una entrevista abierta,
Vos le permitís a la otra persona que te explique. ¿Está? Entonces, lo que vos vas a tener es un gran trabajo de ¿qué? De análisis de lo que a vos la persona te escribió. Es decir, vas a tener que hacer ese trabajo de análisis posterior a ¿qué? A la entrevista. Supongamos, fácil, en un parcial. Si yo te pregunto un determinado tema, te digo, por ejemplo, por decir, te digo, enuncie las características que hacen a una entrevista, o cuáles son los elementos más importantes de una entrevista. Y vos me pones determinadas cosas, ¿no? Me detallás todo lo que vos sabés de entrevistas. Y yo te hago la misma pregunta, pero en un choice. Y te digo, una entrevista tiene mayor impacto cuando lo importante es el mensaje plano. Por ejemplo, el mensaje plano, eh, la imagen corporal o la entonación. Te cambio la misma, ¿eh? Te digo, la entonación, el mensaje plano o probablemente el lenguaje corporal. O el lenguaje corporal, la entonación y el lenguaje plano. Marcame una de las tres. Eso ya sería ¿qué? No sería una entrevista o un cuestionario abierto, ya es cerrado, ¿está? Tal cual, es cerrado, porque yo te obligo a que pongas la que tiene que ser. Si vos te equivocaste, le digo, chao, quedaste afuera, ¿está? ¿Qué pasa? Con una entrevista cerrada, vos tenés que tener mucho cuidado con el análisis previo, ¿está? Cuando uno hace un choice, yo particularmente, bueno, no soy tan partidario del choice, los que me conocen o por referencia, no sé, pero bueno, en esta modalidad me parece no camino el choice, porque es así, con el tema de la virtualidad se va a complicar, porque no tengo posibilidad de levantar esa información que son parciales. ¿Está? Pero a lo que apunta es esto, a ver, cuando se preguntan dando una cuestión, ¿no? ¿Son cerradas? Sí, 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 claro, son cerradas. Es decir, vos podés plantear por sí o por no, por verdadero o falso, o por un conjunto de opciones, y de esas conjuntos de opciones, cuál es el que la persona considera que es la que viene realizando. ¿Qué significa? Lo que se llama la carga del trabajo está realizada que antes de generar la entrevista. Ahí tenés todas las opciones que vas a hacer. Siempre por una entrevista es necesario tener un plan de entrevista, es decir, qué le vas a preguntar, cómo se llama, en qué área trabaja, cuál es su rutina normal, eso lo tenés que tener. ¿Está? Si además vienen preguntas, hay también opciones que es, antes de hacer una entrevista, le das una semana antes y mira, vamos a trabajar sobre estos temas. Te paso estas pequeñas guías, estas directrices, y en una semana vamos a tener una entrevista. Entonces vos a la persona ya la pones en aviso de qué temas van a hablar. Después, a medida que van hablando, capaz que haces una entrevista abierta o cerrada, pero ya le adelantaste que el tema. Total, es una entrevista. ¿Se entiende? Es otro mecanismo válido. Tirarle un tiempito antes, ¿está? Ah, sí, la entrevista abierta, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque vos lo haces con varias personas, pero es un trabajo de análisis grande el posterior. Sí, que puede haber ambigüedad. Ojo, la cerrado también. Vos tirás el choice y te responden todo distinto. Y te responden todo distinto, también estás al horno porque te dan una ambigüedad. Es decir, lo que pasa que, insisto, el problema es el tiempo de análisis que vos estás metiendo. ¿Me siguen? ¿Cómo andamos hasta acá? Vuelve a la pregunta, ¿eh? No, como dice Enzo, vos agarrás y le tirás el tema. Mirá, me voy a juntar con ustedes, os una entrevista, acuerdan un momento, y después vos le elaborás. No hace falta que la persona sepa si es abierto o cerrado. Vos lo que pactás, lo que sí, no le vas a quedar. Calculen que a un gerente, sos de una consultora, vas a otra empresa, le vas a golpear la puerta a gente, mire, vengo a hacer una entrevista, te saca acá. Bien. Te dice, no, hoy no, te dice. Tenés que tener tacto ahí. Tenés que ir, mandarle un mail, un poco de feeling, viste, bueno, mire, tal día tenemos que hacer una entrevista, queremos saber esto, porque ustedes solicitaron tal producto. Entonces,
generar ese acercamiento, ¿no? Los franceses llaman rapport, pero es tratar de un acercamiento y decir, bueno, porque, o la otra es que te vas a hacer la entrevista y constantemente vas a echar contra la pared y decir, no, 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 no tengo tiempo, no, los empleados no pueden, no. Entonces también uno no tiene que ir al choque. Ahí está. Nosotros acá no hacemos, ¿cómo le podría decir? Una entrevista tipo de película policíaca, no. Queremos saber cómo hacen las cosas para poder determinar si lo viene haciendo bien, mal, y peor, si le caen y dicen es una auditoría. Si es una auditoría, ¿qué van a hacer todo contra la pared? Como dijimos ahí, ¿tienen miedo? ¿Qué me van a preguntar? No sé. ¿Tengo el miedo por el puesto de trabajo? ¿Qué pasa acá? Porque eso también juega en la cabeza de la gente. Eso también es juega. Por eso digo, el concepto de entrevistas tiene lo suyo. No es así de fácil. No sé si soy claro. Esto lo que estamos viendo es los aspectos técnicos. Después en la calle, cuando a ustedes les toca hacer entrevistas, van a decir, ah, caramba, no era que hace dos preguntitas y zafamos. ¿Se entiende? ¿Queda claro el concepto? Voy a avanzar otro poquito. Que ahí avanzo. Ahí está. Yo de una entrevista antes de ingresar a mi nuevo trabajo con la socio y fue abierta, amena, como un perdón. Claro, sí, Mica, sí, 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 va de vuelta. Depende del puesto que vas a cubrir, hay un montón de situaciones, sí, sí, sí. Sí, hay entrevistas, yo cuando estaba en IBM, les conté, no les conté. Pasó esto. Se le pasaron no, a las 6, pará, no, 5, no, está bien, esta y esta, está bien, a las 6. Les comento esto, cuando yo estaba en IBM, yo estaba en la área de capacitación. Como sabían que cuando entré a trabajar en IBM ya era profe en la facultad, entonces fue automático. La gente de IBM me dijo, perfecto, soy profe, ya era yo, profe ayudante. Soy profesor universitario. Sí, en capacitación. Chao. Yo que tal vez quedaba en la parte técnica, dije, bueno, listo, no, capacitación, listo. Bueno, un día yo entraba a trabajar, porque trabajaba la tarde-noche, porque a la mañana tenía otro empleo también, porque era part-time en IBM, no quería hacer full-time. Y un día a la noche viene uno de los gerentes y me dice, Norberto, necesitamos que vos y otra profesora que ya armábamos los cursos para particulares y para empresas, eh, vengan por la mañana. ¿Qué día? Tal día. Bueno, está bien, negocio en otra empresa y vemos, no hay problema. Pero tenés que venir de civil. ¿Cómo de civil? Porque nosotros íbamos saco, camisa y corbata. Me dice, sí, sí, los dos tienen que venir de sport y no le tienen que decir a nadie quién son. Se lo agarré, ya tenía confianza con el gerente y explicando qué querés hacer. No, dice, lo que vamos a hacer es una entrevista, ya pasó media hora, acá rápido. Es una entrevista laboral. Lo que queremos hacer es que ustedes formen parte del grupo que vamos a entrevistar. Van a pasar todos a la sala de cómputo y vos y la otra chica van a hacer dos topos. Les vamos a dar una lista de la gente que entró a la sala y van a ser de topos. Por eso ustedes dos van a entrar como si fueran dos postulantes más. Nadie los va a saludar, ustedes obvio no van a saludar y van a esperar a que los llamen. ¡Oh, caramba! Estoy hablando del año 1996. ¿Está? Hace un tiempito esto. Bueno, fuimos, estaban mis colegas y yo, llegamos a tal hora, nos sentamos con toda la gente que iban a hacer esa iban a entrevistar. Nos hacen pasar a la sala de cómputos, éramos 16 porque cada sala tenía 16 computadoras. Estaba el coordinador de la mañana, obviamente que nos conocíamos todos ahí. Nos sentamos en cualquier lado, cada uno en su máquina. Nosotros teníamos una lista de cotejo, es decir, ¿qué es la lista de cotejo? Teníamos determinadas personas. La otra chica, mi colega, que era profe también, tenía otras personas. Pero eran las 16, 8 y 8 teníamos. Bueno, en un momento estábamos haciendo el examen ahí con las compus.
Y en un momento dado, viene una administrativa, porque estaba el coordinador de la mañana controlando lo que estábamos haciendo. Entra al aula una persona administrativa, lo retira a mi colega y mi colega dice, bueno, un segundito que ahora bueno, denme un segundito que ahora vengo, me llamaron de urgencia, pum, se lo llevaban. Y quedábamos los 16 sin el que te controla adelante. ¿Qué les parece? ¿Para qué hacía eso la empresa? ¿Qué les parece? Opa, no, ¿quién se copia? No, no es solo para ver quién se copia. Eso sería lo menos, lo más chiquitito. Viene por ahí. Es decir, quería ver cómo reaccionaban al respecto, qué nivel de confianza para que quien trabaja bien, es tal cual, ¿ves? Como dice Nicole, dice, ¿no? Es decir, fíjense cómo están redondeando la idea, ¿no? Para hacer el comportamiento cuando no los están. Fíjense cómo aparece todo esto que tal vez en una entrevista no sale. Bueno, se las hago súper cortas. Estábamos ahí, mi colega era licenciada en matemáticas, que me estaba dando con nosotros la computación. No me olvido más porque fue mortal. Le pregunta a una de las chicas que se estaba postulando, le hace una pregunta, no sé, yo estaba trabajando en Excel, ya en ese momento le dice, che, ¿cómo se hace esto? La chica a la que le preguntó, le echó fli como la mejor. Le dijo, no me lo olvido más, miren que esto pasó hace una bocha, pero le dijo, no te voy a decir nada porque yo pienso entrar a trabajar acá y vos no vas a entrar a trabajar acá. Fue lo primero que le dijo esta chica a mi compañera de trabajo que le estaba encima evaluando. Esta que era licenciada en matemática, la defenestró. ¿Se imaginan lo que hizo con la lista de cotejo? ¡Tum, tum, tum! Sí, muy competitiva. ¿Qué pasa? IBM siempre su política era trabajar en grupos de trabajo y que el grupo salga adelante. Claro, Agustín dice mal, vos te imaginás, si vas a tomar una persona y ya es una tirabomba en la entrevista de trabajo, ¿qué te queda para después? Bueno, claro, claro, tal cual. Mirá, ahí que más dura, me voy afuera. Eh, bueno, bueno, la cuestión que no las tomaron. Y es más, vino a preguntar por qué no la tomaron. A ese nivel fue el tema. Pero no me lo digo más porque fue chocante. Eh, sí, bueno, pero hay de todo, Gabriela, hay de todo en la vida del Señor. La otra es que yo después, esa fue cuando después, y sí, Cari. No, no entró, Lucila, no, ni de casualidad, no entró ni de casualidad. Para que después ya, por suerte, zafé de formar parte, digamos, de ser topo, porque también en ese año vinieron a sacar unas fotos y esas fotos salieron en todos los folletos de IBM. Salí pegado en los folletos de IBM en todos lados. Ahora les comparto la imagen para que la vean. Entonces ya no podía salir, ya no podía ser un topo. Porque si ya estaba en la foto institucional, van a decir, pero este está en la foto institucional, este flaco está sentado acá. Entonces, esa fe de esa. Pero era un método interesante. ¿Está? Era un método interesante. Insisto, vos tenías el grupo de psicólogos, todo el equipo técnico, pero aparte de eso era para saber ya cómo era una rosquita más, para saber cómo se desempeñaba el grupo. No, pero por eso no fui más, Lucila. Eso fue antes del folleto. Después del folleto ya no estuve más ahí, ya no me enganchaba más. Zafaba de eso. No. Después del folleto, no, ahora se lo voy a buscar. Porque una gente amiga, yo lo tengo en las revistas y tengo el folleto, así que se lo voy a mostrar. Total, se los comparto y lo ven. Bueno, voy a avanzar atrás. No, divertido eso, pero yo tenía esta profe que me llama muy bien, cuando le contestó así, yo dije, se le vino la noche, digo, no se imagina, se le vino la noche. Vos no podés contestar cuando estás en un ámbito de posible trabajo, vos hacés la tuya, a mí no me importa, pipi, porque yo acabo de entrar y vos no. Chao, te hundiste, hasta el cuarto subsuelo llegaste. Hay una entrevista que no zafas nunca de esa entrevista.
Pero bueno, es complicado. Sí, éramos dos. Era una profesora y yo, éramos dos, una mujer y yo, mujer y varón. Y como el grupo era mixto, vos tratabas de hacer afinidad. Entonces decís, che, ¿qué te pueden tomar? No, afuera, pin, pin, pin. Entonces adentro, ¿viste? Obviamente cuando entró la persona a trabajar, dijeron, ah, vos estabas en la entrevista. Sí, estaba en la entrevista. ¿Eh? No, el resto del grupo, normal. El resto del grupo, normal. Había gente que te podía ayudar, gente que sabía, gente que no sabía, gente que no tenía dónde estaba, no tenía dónde estaba parada. Pero no hubo problema. Pero más que nada era, insisto, hay una película, se las comento, que actúa Pablo Echarri, que se llama El Método, de los años, del 2000, si no me equivoco, que habla casualmente de este método. ¿Está? Bueno, vamos a esta transparencia. Uy, ya faltan 2 minutos. Y seguimos con otra temita. Condiciones para la entrevista, que era lo que recién les comentaba. Armada la reunión, el objetivo claro, no perderlo de vista, que no se les escape, hacer una pequeña introducción, identificar el rol. Todos estos elementos que son tips es para que la entrevista salga lo mejor posible. Ustedes pueden tener en cuenta todos estos elementos y tal vez, qué sé yo, ese día no había buen ánimo y se fue para el tacho. Bueno, pero es otra cuestión. Por lo menos esto que le dé qué cosa, un marco, ¿está? Dice, bueno, hice todo esto. Uno va predispuesto, hiciste, aparte el nerviosismo, pero esto lo tenés que tener en cuenta. ¿Está? Bueno, falta un minutito. Lo dejamos acá, chicos, y seguimos media. Si me permite grabar y después se lo subo al Classroom. ¿Cómo anduvieron con el tema del Classroom? ¿Lo pudieron ver con, se lo subí a YouTube? ¿Vieron? Para que sea más fácil. Bueno, cortamos acá entonces y en 20 minutitos nos vemos, ¿eh? Dale, cortamos acá y así seguimos.